Arrancamos el último bloque de Laberinto de Voces. Le recordamos a la oyentada que en este momento va a llegar la voz de Poli Suárez con su columna de psicología y que la verdad atravesó todo el programa porque hablamos todo el tiempo de los miedos, así que así te queremos recibir. Poli, ¿estás por ahí? Asustados. Ay, no, todavía no se está. asustó, pero era. No está. Poli, para mí le agarró miedo. Se está produciendo la conexión. Pánico escénico de salir al aire. En segundos nomás. Pero es que le amagamos con la terapia de grupo y dijo, no las atiendo. No, llego al final, chicos. Llego Llenen ustedes. No, y esto. Hablamos justamente todo el tiempo de los medios. Dijo, ¿qué me voy a meter con estos pibes? Tienen más miedo. Más problemitas. Más problemas. Que vengan a consultorio. Claro, Si no, ahora la veo pague. hojeando libros. Ahí estamos. Bueno, me dice acá de producción que apareció Poli. Se apiadó de nosotros. Vio nuestras caras de temor, de miedo, asustado y No se apareció. escondió. No nos abandones. Tenemos miedo, Poli. ¿Cómo están? Y con Con miedo. miedo. ¿Cómo están después de semejante piropo de Eduardo, che? Ay, El sí. título. A veces Me viene quedé bien. pensando en algo, igual ahora bueno, voy a contarles un poco lo que estuve pensando, pero me quedé pensando un poco en la intervención de Lucas y en algo de lo que dijo Eduardo, pero bueno, primero arranco con lo que quería decirles y después me parece que hay un punto de conexión entre lo que decía Eduardo y la pregunta de Lucas. Que era un miedo también, ¿no? La pregunta de Lucas. Claro, por eso. Por me suerte pareció que tenemos Eduardo miedo. dio más una respuesta de cómo salir del miedo. Y que coincido plenamente. Sí, bueno. Les cuento que se me ocurrió, ¿no? Para hoy. Quería que conversemos sobre los miedos y los riesgos, ¿sí? Es algo que todos conocemos, en algún momento de nuestras vidas nos enfrentamos a eso, ¿sí? Es una emoción, les diría, media primitiva, ¿no? Que se conoce bajo el nombre de miedo. En el consultorio suelen llegar pacientes que uno escucha que cuentan, ¿no? Que tuvieron que tomar decisiones difíciles como un cambio de trabajo, terminar una relación, independizarse, decidir una carrera. Digo, los medios pueden ser totalmente variopintos, ¿no? Es una sensación que aparece cuando nos enfrentamos a lo desconocido, a lo incierto, o también al peligro, ¿sí? Y suele estar acompañada de cierta sensación corporal que nos deja intranquilos, ¿sí? Eso es el miedo, y podemos pensar también que está relacionado muchas veces con aquello que nos paraliza. A veces frente al miedo nos paralizamos, ¿sí? Freud sostenía que el miedo era el sentimiento que advertía al sujeto la presencia de un peligro, ¿sí? Y que tenía la función de protegernos. O sea, vos ves un oso en un bosque y te rajás, ¿no? También, y esto es interesante lo que pudo pescar Freud, dice que no todo miedo tiene que ver con una amenaza externa. Y acá está el kit de la cuestión, digamos, ¿no? Incluso muchas veces se presenta el miedo sin saber bien exactamente a qué le estamos temiendo. Porque eso está más relacionado con algo que nos angustia y que no se puede acceder fácilmente, ¿no? A través de la conciencia. Es más del orden de lo que muchas veces yo llamo, que he dicho varias veces acá, el inconsciente, ¿no? No accedemos tan fácil. Por su parte, Lacan va a relacionar al miedo con aquellos que nos precede, que nos sirve de entrada, que nos prepara, digámoslo en las palabras de Lacan, dice el preludio del deseo, ¿sí? Entonces podemos sostener que uno teme lo que desea, y esto es una cosa interesante, ¿no? ¿Cómo es que tememos lo que deseamos? Esto quiere decir que el miedo no solo frena, sino que también está en relación a abrir una puerta a lo que realmente queremos. Puede pensarse como una especie de frontera entre lo que nos da seguridad porque lo conocemos y la aventura de empujarnos a lo nuevo. Ese es el miedo interno, un poquito, o sea, siguiéndote. Eso es lo que claro, surge. No es el oso en el bosque, sino es como... Tal cual, es algo del orden de lo externo y del orden de lo interno. Y a partir de ahí es que uno puede sentir miedo. Yo pensaba en un niño, niña, que se sube por primera vez a una bicicleta, ¿no? Tiene miedo de caerse, pero ese mismo miedo es lo que lo va a empujar para aprender a pedalear, ¿no? Entre el miedo y el deseo de lograrlo, ¿no? Están ahí juntos, bueno, lo van a impulsar en cada pedaleo. Dicho esto, que era lo básico, digamos, para pensar al miedo, se me ocurrió compartirles un libro que leí hace unos años,
fue publicado en el año 19, que se llama El elogio del riesgo. Y voy a pedir perdón por la pronunciación, es de Anne Dufour-Mantel. Bueno, Excelente, Seguro que está algo así. lo pronunciaste Seguro que muy bien, muy bien. Googleenlo si pueden. Es una filósofa. Fíjense. Y es una filósofa y psicoanalista francesa, ¿no? Bueno, y escribió este libro, El elogio al riesgo, ¿no? Les traje poquitas citas que para mí nos orientan. Dice, el riesgo nos abre a lo imprevisible y a lo posible. Es el movimiento mismo de la vida. Por lo tanto, hay algo del riesgo, ¿no? Que tiene que ver con algo vivificante para los sujetos. Y muchas veces, por el malestar que nos genera el miedo, es que evitamos los riesgos, ¿no? Pero al hacerlo, por querer quedarnos en un lugar seguro, también estamos limitándonos y impidiendo una posibilidad de crecimiento, ¿no? Y de cambio. Lo único que voy a decir acá es que, digo, dicho esto, no hay que tomarlo literal y a rajatabla, ¿no? Porque si no, pensar que todo el tiempo uno tiene que avanzar y el progreso y no sé qué, puede llegar a generar más una sensación más frenética en los sujetos, ¿no? No quiero el último celular, quiero el celular de mañana, por ejemplo, ¿no? Esto de que lo nuevo cada vez dura menos, entonces, digo, si bien hay algo en la vida del cambio y del avance, no enloquecernos con eso, ¿no? Bueno, y entonces, retomo a la filósofa. Dice esta otra cosa, el riesgo implica dejar de controlar y aceptar la incertidumbre. Y eso solo es posible si nos animamos a confrontar al miedo. Entonces, podemos sostener que cuando se apuesta por el deseo, ¿sí? Que es lo que decía Lacan, que era lo que uno podía llegar a temer, y remarco la palabra apuesta, porque es lo que no tiene garantías, entonces se apuesta por el deseo, y ahí es cuando un sujeto, uno puede verificar esto, cuando escucha a los sujetos, se sienten más vivos que nunca, ¿no? Entonces podemos pensar que para pensar el miedo, el riesgo y el acto y el deseo, ¿cómo se piensa esto? Como una especie de relación entre estos conceptos, ¿sí? El miedo señala el riesgo, ¿no? Como una especie de umbral que hay que atravesar para hacer un acto, ¿sí? El acto es esa decisión singular y en algún punto valiente que va a transformar el estado de las cosas, ¿sí? O sea, uno toma un montón de decisiones en la vida, pero no todas son actos. No es lo mismo ir con el auto y decir, bueno, voy a tomar este camino que seguro hay menos tráfico, que una decisión de separarse, por ejemplo, ¿no? Son decisiones que cambian el estado de la cosa. La cuestión no sería eliminar entonces al miedo de la vida, sino más bien incorporarlo y saber que para apostar por el deseo se tiene que ir más allá de él, digo, del miedo, ¿no? Y no se trata de no tener miedo, sino la posición, esto es lo importante, ¿no? La posición que cada uno puede tomar en singular respecto a su propio deseo. Y en este punto era que yo pensaba algo en relación a lo que decía Eduardo, que él decía la mejor voz, él decía algo de la voz interior y la mejor voz. Yo creo que esto tiene que ver con esa voz singular, que es lo que va a poner en palabras al deseo, ¿sí? Y bueno, para cerrar, yo quería preguntarles a ustedes, a la audiencia, ¿qué miedo los está frenando y qué riesgo podrían animarse a tomar para acercarse a ese deseo que está esperando por concretarse? No tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Lo dejamos para la próxima. Tenemos que porque- hacer un... No, qué Mirá cómo difícil. salió. Un Mirá cómo simposio, un Tenemos que hacer un laberinto palusa para... No, mirá cómo Beto te... Si no, exigí, Poli, acá uno por ronda. Igual yo te digo, mira, soy valiente, ¿viste? No tengo tanto miedo, no, sí tengo. Es difícil salir de la zona de confort, Poli, ¿no? Incluso cuando uno no está del todo bien. Nada, es como que la rutina, la costumbre, el malo conocido, si querés, nos sostiene un poco también en esa repetición de cuestiones y que por ahí hasta te lo cuestionás. No decís, ¿por qué yo actúo de esta manera si ya sé cuál es el resultado de esto que hago y no lo cambio igual, ¿no? Ese temor al cambio que es la incertidumbre también. Lo mío es más superficial. De ropa, no sé Poli. qué cambiar. Choqué el auto y tengo que ir a que me pasen un presupuesto y le tengo miedo al número. Yo siempre con los números, pero bueno. Bueno, vos tenés miedo de gastar. Sí, de que me diga... Una exorbitancia. Claro, exactamente. De gastar lo que no se tiene. Claro, Ese exacto. es el El problema. miedo, Pau. Saber cuánto Claro. no tengo.
Claro, digo que también pasa mucho, digo, porque más allá de nada, no hace falta que yo diga acá el problema que tenemos de la inflación y demás, hay una cuestión tan diferencial de los precios, no sé si les pasa. Sí, sí. Igual, No, viste, es lo que vos decís, los miedos, la cara de la gente en la calle cuando vos ves es una preocupación. Y esa preocupación deriva de un miedo a lo que vos quieras, a no llegar a fin A de lo mes. que va a venir, es claro. Bueno, o incluso uno podría pensar, no sé, yo tengo una vecina que iba todos los miércoles a la marcha de los jubilados y dejó de ir por miedo. Tal cual. También, ¿no? Por ejemplo, digo, le empezó a dar miedo y no pudo continuar yendo. Hasta que, bueno, veremos si cambia la cosa. Sí. Y también son válidos los miedos, ¿no? Porque, digo, ¿quién le puede cuestionar? Pobre mujer habrá ido a la marcha porque entiende que es una causa honorable y que hay que poner el cuerpo, pero si tiene miedo también es Sí, válido. Es lo que voy a hacer, lo que vos decías al principio, el miedo te advierte del peligro. Tal cual. Patricia Bullrich, por ejemplo. Sería la cara del miedo, la cara del peligro. Pero lo que pasa es que ahí yo me sigo, Poli, y el miedo no se ve, ¿no? O sea, como no es tan simple, ¿no? Porque vos tenés la cuenta del chabón del chapista, la vas a ver. Sí, la voy a ver. está. Se la presumo. Pero hay algo del miedo que es re difícil de ver. Yo justo estoy también atravesando unas cosas y escuchándote a vos y dije, claro, creo que hay algo del miedo de atravesar esto, ¿no? Que no lo voy a Lo que contar. salió, lo que salió. Que no lo voy a contar. No, imagínate. Faltan 3 minutos. Decilo que Decí que todavía no garpa. nos escuchan las masas, pero Dale igual que las masitas secas nos escuchan. marcamos el pico ahí del rating. Conecten todos, que Vos- eso va vos a decís. decir algo Va a confesar. importante. Vos decís el miedo no se ve, pero si el chapista fuera un animal y me ve entrar a mí, olería el miedo, olería el miedo Igual inmediatamente. me quedo pensando en esto que dice Sebas, ¿no? Y también hay algo del orden de lo siniestro, que ese es otro concepto más complejo, ¿no? Lo siniestro o lo ominoso, que es esa cosa que no está tan clara, pero que nos deja inquietos, ¿no? Que es esto que vos decías, bueno, no se ve, pero hay algo, una sensación que uno tiene, ¿no? No sé si les pasó. Claro, y que le ponemos la palabra miedo, ¿no? Eso, medio loco. Todas las palabras te hay que ponerle alguna cobertura, ¿no? Pero hay algo de que, bueno, ¿por qué le pongo el miedo? Pero que es algo que sentís de alguna otra manera. Y con lo de los jubilados, digo, que habría algo que no se ve en términos individuales, pero también como sociedad. Porque si la jubilada individualmente no puede ir, es que en realidad la sociedad también está... No la están parando, ¿no? De y algún está modo. permitiendo Claro. que una jubilada no... O sea, hay un miedo ahí que no es de la jubilada, sino que de la sociedad. Miedo a varias cosas, ¿no? Sí, y retomando, perdón, ¿no? Pero retomando un poco lo que decía Lucas, lo que escribió, que creo que lo leyó Pau, yo creo que los cambios, ¿no? Son como crisis vitales, ¿no? Cuando un pibe termina la secundaria, que es determinado régimen, para pasar a la universidad. Así como cuando uno trabaja y de repente pasa a jubilarse, ¿no? Son crisis vitales. Yo lo que sí creo, yo hago orientaciones vocacionales y estoy en la facu. Lo que sí me parece es que hay muy poco acompañamiento real. Hay un como sí, pero hay poco acompañamiento real para estos pibes que están terminando el secundario y se están encontrando con un sistema universitario, tal vez con la posibilidad de un trabajo, y la escuela está cada vez más desarticulada de la vida real. Eso creo. Entonces es entendible los miedos y para mi gusto el poco acompañamiento que hay para que se inserten de la buena manera, por decirlo de algún modo. Claro, porque terminada la escuela, o sea, el sistema de la escuela, del régimen escolar, digo, desde el jardín, primaria y secundaria, perdón, se aboca a sí mismo, digamos, ¿no? Entonces, cuando salís de la puerta de la escuela, no lo digo por todo el sistema educativo, es como, bueno, ya está, ya sos grande, acá arreglate. Y claro, y ahí hay un desamparo, más allá de si estás preparado o no en cuanto al aprendizaje o saberes, esto otro de que te tenían súper protegido y amparado y hasta incluso se quejan de que es autoritario, ponele, porque le dan algunas pautas y te encontrás con nada, ¿no? Como que caer al vacío un poco. Sí, eso, o sea, hacen un de hecho, vos pensás que sacando la familia, que es la primera institución de la vida de uno, la segunda institución es la escuela, que es obligatoria, bueno, podés tener otras instituciones, el club, qué sé yo, y otras, pero después la universidad, aparte, ahí hay toda una decisión de si se estudia, si no se estudia, también se viene escuchando, no sé si ustedes
lo escuchan o no, pero esta cuestión de el saber académico tan desprestigiado por, no sé, pienso en el CONICET, que muchos están pensando para qué, ¿no? ¿Para qué estudiar? Y bueno, y hay que poder transmitir algo del aporte a una sociedad, a lo común, a lo con otros, que puede hacer un profesional, que también lo puede hacer alguien que no es profesional, pero bueno, médico vamos a necesitar toda la vida, la salud es importantísima, no sé, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, es que aparecieron preguntas muy interesantes en este último tiempo, yo creo, entre ellas el para qué a todo, ¿no? Bueno, ¿para qué? ¿Para qué? Pero bueno, las respuestas son más difíciles, ¿no? Porque el mundo incluso está más difícil, pero me parece que hay algo de esa pregunta que emerge ahora del para qué en general, ¿no? ¿Para qué un representante en el poder legislativo? ¿Para qué un presupuesto? ¿Para qué una política pública? ¿Para qué estudiar? Que hay que encontrarle las respuestas, ¿no? Yo creo que ahí hay que ser más simple, pero bueno, eso no es tarea mía. Pero es otra columna. Es otra columna y ya te tiramos. Te tiramos ahí la caña si querés ahí preparar algo de eso, que creo que hay algo del acompañamiento y del crecer en general, porque el otro día habías hablado de las etapas de la vida y siempre estamos creciendo. Ah, verdad, que hablé de la tercera edad. La tercera edad. Sí, sí. Que bueno, así que el acompañamiento, consultas al 0800 Poli. 0800 Poli. Poli. No. Y Poli, lo que estábamos hablando, eso pensalo también. Queremos hacer terapia de grupo. No, ¿Tenés lugar en el consultorio No, para armar no, una tenés carpa? que Porque decir yo... gracias. Tenés Está bien, que decir- háganlo, pero conmigo no. No quiero Pero no hacer querés nada. sumarte de pacienta. Claro, con nosotros. Un lugar en el consultorio para armar una carpa, yo voy. No me Sí, pasa re. ¿qué? Una carpa grupal. Sí, porque claro. si no, es para ahorrar viáticos. Aclaramos a la oyentada que no hay, nosotros reivindicamos la psicología y el Obvio. psicoanálisis como mejora, y no necesariamente tiene que haber problema o No, quilombo. no, Porque totalmente. creo que todavía no hubo problema quilombo. Por la oyentada, digo, la oyentada dice, vos se decís están que peleando, no, por eso quieren terapia de grupo. No. No, No, te digo, por cuestiones hasta personales, ni era del ¿Del programa. Claro, no, Bueno, era que imagínate no. lo que va a salir en ese grupo. Hablar de la realidad que estamos atravesando, Poli, ¿o no? Claro, Sí. es por ahí. Sí. Claro. Sí, y bueno, ya que los piropearon por el nombre de la radio, yo los quiero piropear porque obviamente los escucho y la verdad que la calidad de invitados que consiguen para conversar, ¿no? La verdad que es muy, muy buena. Cada vez que escucho, por ejemplo, Eduardo me pareció brillante, la otra vez había estado Nora. No sé, siempre tienen gente muy interesante para escuchar. Y Y que- vos, También es Poli. lo- Hay que escuchar buenas voces. Por eso te Poli. tenemos a vos, Poli. Eso. Nosotros... No, sí, pero decía los invitados que ustedes traen, los columnistas, obvio, somos brillantes, pero Sí, aparte, nos vamos mejor los sábados que estás vos. Nos vamos mejor. Sí, sí. Bueno, Poli, te despedimos. ¿Querés decir algo de despedida? ¿Querés tirar algún miedo Sí, más? no me o llamen chau, más. Chau, claro. Te vamos a seguir llamando igual. miren, diría que se animen todos a lo común, eso. Ah. Estamos en un tiempo en donde es importante animarse a lo común, a no tener miedo de encontrarse con otros y animarse en causas comunes, eso diría. Ahí va. Gracias, Bueno, Poli, hasta la próxima oportunidad de tenerte acá, una de las voces privilegiadas del laberinto de voces. Poli, bueno, Gracias. Nos vemos, gracias, Adiós. besito. Bravo, Poli.